Hola chicos, ¿cómo están? Hoy os traigo una selección especial de cuentos. Eso te arruinará la cabeza del tipo que se queda en tu memoria y no sale como temprano. La mayoría provienen de un antiguo foro de Reddit, pero también hay algunos que busqué a mi alrededor, casi como perlas escondidas en el barro de Internet. Estos son informes que van desde fascinantes hasta aterradores, desde intrigantes hasta sobrenaturales, exactamente eso. Como te encanta. Así que acomódate, toma esa bolsa de papas fritas que llevas semanas guardando, y no olvides suscribirte al canal y Telegram porque allí publico historias exclusivas que no aparecen en los vídeos. Ahora prepárate. Este viaje va a ser intenso. Fue una noche como cualquier otra cuando, a los 13 años, tuve mi primera menstruación. Pero lo que vino después fue todo menos ordinario. Siempre duermo. Lado es un hábito que nunca rompí, pero esa mañana, sin explicación, me desperté boca arriba. El sueño era vívido, yo sentado en una silla, meciéndome sobre mis patas traseras, hasta el momento en que perdí el equilibrio y comencé a caer en un abismo sin fin. El terror era tan real que de repente me sacó del sueño. Cuando abrí los ojos, algo se cernía sobre mí. No era una sombra, no era una truco de la luz, era una figura encapuchada, con un rostro pálido y ovalado, casi sin rasgos. Los ojos, dos óvalos de cristal frío, me miraban con un hambre que iba más allá. Físico. Era como si esa cosa quisiera devorar no solo mi cuerpo, sino algo mucho más. Más profundo, algo que ni siquiera yo podría nombrar. El rostro era humanoide pero plano, como si lo hubieran aplastado contra un muro. Los finos labios temblaron de odio, y donde debería haber estado la nariz, solo dos cavidades oscuras. Las cejas, arqueadas hasta casi desaparecer de la frente, daban a esa criatura una expresión de crueldad calculada. Una ola de pura malicia me lo atravesé, tan espeso que me dejó inmóvil, sin voz, sin aliento. Nunca me he sentido tan vulnerable, no era solo mi vida la que estaba en juego, era algo más grande, algo que no ni siquiera pude entender. Intenté gritar, moverme, respirar, pero estaba estancada en mi propio cuerpo, rehén de esa mirada que me aplastaba. Hasta que, con un esfuerzo sobrehumano, logré emitir un débil gemido. Fue él. Suficiente. La criatura de repente se enderezó como si hubiera sido sorprendida, y comenzó a caminar de un lado a otro a los pies de la cama, sin quitarme los ojos de encima. Era como si una barrera invisible hubiera caído entre nosotros y su frustración por no haberlo hecho. Poder alcanzarme llenó la habitación de una energía asfixiante. Ella se movía como un depredador enjaulado, demasiado alto, casi tocando el techo, delgado hasta el punto de parecen estar hechos de sombras, envueltos en una capa negra que oculta todo menos esa cara de pesadilla. Fue entonces cuando me di cuenta, ella no estaba flotando. Estaba parado al lado de la cama, inclinándose sobre mí como un buitre sobre un cadáver. Logré quedarme quieto, paralizada por el miedo, mientras lentamente se giraba hacia mi casillero. La puerta estaba entreabierta, solo unos centímetros, pero lo suficiente para que yo pudiera. Esa cosa se deslizó dentro sin siquiera romper el contacto visual. Los ojos. El suyo ardía con un odio que parecía vibrar en el aire, hasta que poco a poco se volvió disuelto en la oscuridad. Encendí la luz y no la apagué durante semanas. Nunca volví a dormir con la puerta del armario abierta y esa noche no pude cerrar los ojos. Me quedé en el sofá de la sala, con todas las luces encendidas, esperando que salga el sol. Durante años me convencí de que simplemente había sido un episodio de parálisis del sueño. Fue la mejor explicación racional, hasta que conocí a una chica que, sin saber nada de mi historia, describió exactamente la misma criatura. Estaba sola en su habitación con la puerta abierta, cuando algo en la sala llamó su atención. Cuando miró, vio una figura alta y encapuchada que parecía «Llámala». Sorprendida, miró hacia otro lado, pero cuando volvió a mirar, la cosa todavía estaba allí.
Cuando describió la cara, ese óvalo blanco, los ojos de cristal, la boca muy, muy fina. Cruel, fue como escuchar el eco de mi propia pesadilla. Tomamos papel y lápiz y dibujamos lo que habíamos visto. Las características eran idénticas. Ella nunca había escuchado mi historia antes y sin embargo ahí estaba, la misma entidad. No encuentro palabras exactas para describirlo, pero imagina una cara sin profundidad, como si estuviera pintado sobre un papel. La nariz y pómulos completamente planos, la boca reducida a una línea delgada y los ojos. Oh, los ojos demasiado redondos, demasiado brillantes, como si fueran ventanas a algo que no pertenece a este mundo. Eso es lo que vi esa noche y el recuerdo todavía me hiela la sangre. Y si digo que incluso ahora, años después, el miedo no ha pasado, que a veces en el silencio de la habitación, aún siento esa mirada buscándome. Ahora imagina esta escena, 22 años, una noche fría, el sonido chirriante de el vinilo de Suzy Ann de Bunch resuena en el auto. Finalmente libre de ese infierno llamado Fairfax, un suburbio que parecía diseñado para chuparle el alma a que vivía allí. 6 meses después de romper con Liam, un chico que no entendía nada de mi arte, quien llamaba a mi música ruido ensordecedor. Bueno, ¿qué diablos? Al fin y al cabo, estar sola tenía sus encantos. Me dirigí hacia casa de mi padre en medio de la nada, en las montañas Apalaches. Hermosa, sí, pero con un aura de algo antiguo. Algo que observé. Las luces de la ciudad se apagaron en el espejo retrovisor y se volvieron borrosas. Borroso mientras que los extremos de mi collar se clavaban en la parte posterior de mi cuello. Me dolió, pero valió la pena. Lástima, el estilo lo era todo. Tan pronto como salí a la carretera, fue como entrar en otra dimensión. El asfalto se extendía interminablemente, los suburbios dieron paso a un bosque denso con árboles nudosos que parecían extender sus ramas como dedos huesudos en mi dirección. Juraría que vi movimiento en las sombras, figuras demasiado altas. Demasiado delgado. ¿Paranoia? Tal vez. O tal vez no. La señal del celular se cortó. Por supuesto. Solo yo, el auto desmoronándose y la oscuridad engrosándose con cada curva. El camino se hizo más estrecho, lleno de baches y con cada golpe la carrocería crujió como si fuera a desmoronarse en cualquier momento. El aire se volvió cálido, lúgubre y luego, de repente, se congeló. Una espesa niebla descendió, así que tan denso que los faros apenas podían perforarlo. El camino serpenteaba y apenas pude ver unos metros más adelante. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que quería sale de tu garganta y te hormiguea la parte posterior del cuello, como si alguien, o algo, estuviera bien detrás de mí. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, un punto de luz. Al principio pensé que era una casa, una signo de vida. Pero ese destello se movió de manera extraña, no como un construcción, no como un coche. Al acercarme me di cuenta, era una linterna. Sostenido por una figura alta y encapuchada en medio de la carretera. La cara estaba oculta a través de las sombras, pero la postura era inconfundible, levantó la mano como si llamar. Un escalofrío recorrió mi espalda. Fue una broma. Una alucinación. O algo mucho, mucho peor. Mi pie se cernió sobre el freno. Una parte de mí gritó para acelerar. Para alejarse de allí lo más rápido posible. Pero había otra voz, una curiosidad enfermiza. ¿Qué si ¿y si es real? ¿Y si es algo que necesitas ver? Era como si las fuerzas luchaban dentro de mi cabeza, y la más peligrosa estaba ganando. Detuve el auto. El motor seguía ronroneando y el silencio a su alrededor era tan pesado que se sentía sólido. El mundo entero había contenido la respiración. Las montañas me miraban, demasiado viejos, demasiado sabios, con una mirada hambrienta que me hizo sentir como un intruso. Y allí, en medio del camino,
la figura permaneció inmóvil, una sombra. Dentro de la sombra, como si la propia muerte hubiera decidido dar un paseo nocturno. «Sal de aquí, idiota», gritó una voz dentro de mí. Pero otro respondió con voz de mi abuela. La curiosidad mató al gato, pero la satisfacción lo devolvió a la vida. Avancé. Lentamente, apenas unos centímetros. La figura no se movió. La luz de la linterna bailaba, creando sombras que ocultaban más de lo que revelaban. Y luego, debajo, por encima del ruido del motor, escuché algo más, un zumbido bajo, como si la tierra estuviera cantando una canción de cuna macabra. Vibró a través del auto, a través de mis huesos. Como si saliera del mismo suelo. Me sudaban las manos sobre el volante. Tragué con dificultad y mi voz temblaba. «Oye, ¿necesitas ayuda?» ¿Ayuda? La figura inclinó ligeramente la cabeza. La linterna osciló y por un instante, antes de que la oscuridad volviera a tragarse todo, lo vi. La puerta de la cocina golpeó la pared con un fuerte golpe. No fue el viento, el aire. Estaba quieto, pesado como el plomo. Mi corazón dio un vuelco y antes de que yo, cuando podía llamar a mi marido, oí su voz, apagada, procedente del pasillo. «¿Qué demonios?» Corrí hacia el sonido y mis pies descalzos golpearon el frío suelo. Él estaba parado en él. En medio de la habitación, mirando hacia la puerta trasera, ahora abierta de par en par, el viejo pestillo de madera. El hierro se retorció hacia afuera, como si alguien lo hubiera arrancado con fuerza bruta. El olor a tierra húmeda y algo más, algo podrido, invadió mis fosas nasales. «¿Abriste esto?», pregunté, ya sabiendo la respuesta. Mi marido meneó la cabeza, con los ojos fijos en la cerradura. El llavero todavía colgaba de la puerta con la vieja y oxidada llave en su lugar, intacta. Pero el pestillo, ¿qué? No se rompió por sí solo. No sin un hacha. No sin manos. «Los perros están demasiado callados», murmuró. Era verdad. Los ladridos histéricos de los chihuahuas, que normalmente resonaban por toda la casa, como una alarma de incendio, habían desaparecido. Solo silencio espeso como la niebla. Ese maldito camino hace meses. Di un paso adelante, pero él me agarró del brazo. No. No necesitaba decir nada más. Ambos sabíamos lo que eso significaba. No fue él. Primera vez que la puerta se abrió sola. Pero era la primera vez que algo irrumpió. Afuera, en las sombras del patio, una figura se movía. No era un hombre. No fue nada que reconociera. Demasiado alto, demasiado delgado, las extremidades son doblándome de una manera que hizo que mi estómago se revolviera. Y luego el sonido. Uno. Arrastre húmedo como carne tirada sobre piedra. Los chihuahuas comenzaron a aullar, no de miedo, sino de dolor. Mi marido corrió hacia la puerta principal gritando sus nombres. Me quedé congelado, mirando la cosa que ahora estaba en el umbral de la cocina, bloqueando la luz de la luna. No tenía rostro. O mejor dicho, lo había hecho, pero estaba mal. Como si alguien había aplastado la carne y los huesos y había tratado de pegarlos nuevamente en su lugar. Y los ojos. Dios, los ojos eran peores que la oscuridad en ese camino. Brillaron. No. Como reflejo. Como si tuvieran hambre. Un gruñido grave vibró en el pecho de la cosa. No era un animal. Era el sonido de una voz. Humano distorsionado, estirado hasta el límite del reconocimiento. Y luego ella habló. No deberías haber regresado. La voz era mía. Y el de mi marido. Y de otra persona, un eco superpuesto que dolía en los huesos. Los chihuahuas dejaron de aullar. Silencio. Mi marido regresó corriendo con el rostro pálido como la cera. Se han ido. No había necesidad de preguntar cómo. Lo sabíamos. La puerta trasera se cerró sola con un clic seco. El pestillo previamente torcido. Ahora estaba en su lugar, intacto. Como si nada hubiera pasado.
Pero el olor seguía ahí. Y el susurro casi imperceptible procedente de las paredes: nos gustan los perros. La llave giró en la cerradura con un clic metálico y por un segundo pensé que era mi marido que regresaba. Pero al instante siguiente entró por la puerta de la cocina. El chihuahua estaba pisándole los talones y me miró con una expresión entre confusa y irritado. ¿Por qué me quedé afuera? Nunca supimos cómo explicarlo. Después de ese día, empezamos a dejar la llave en alto del estante como una ofrenda silenciosa. La puerta nunca volvió a abrirse sola. Desde el sofá del salón el ángulo de visión era perfecto: a la derecha, el corto pasillo que conducía al cocina; a la izquierda, la pared que ocultaba el baño. Cuando la luz dentro se iluminó, lo iluminó todo: el pasillo, parte del comedor, los cuadros torcidos en él, paredes. Pero no había nadie en el baño. La luz se encendía y apagaba sola, como si alguien jugó con el interruptor. Llamamos a los electricistas antes de comprar el hogar. Volvimos a llamar un año después. Hurgaron en las cajas de distribución. Probaron cada hilo, se encogieron de hombros. La instalación es impecable. Al final empezamos a preguntar en voz alta, como si estuviéramos hablando con un niño. Tenaz. Apaga la luz, por favor. Y la luz se apagó. Pero no fueron solo las luces. Todos nosotros, yo, mi marido, los visitantes, incluso mi hijo y mi nuera, sentíamos dedos invisibles pinchándonos por las noches. No fue doloroso. Solo insistente. Como si un niño pequeño e impaciente intentara llamar atención a cualquier precio. En el sótano pasaba lo mismo en cualquier momento. Una vez bajé y lo vi, mi marido de espaldas a mí, absorto en alguna reparación. Auriculares en los oídos. Toqué su hombro. Ninguna reacción. Lo jugué de nuevo. Nada. En la tercera vez, se giró sobresaltado y levantó el puño para golpearme. Maldita sea, María. Su pecho se agitó. Alguien me ha estado dando golpecitos en la espalda durante una hora. A veces se oían golpes desde abajo, como si alguien estuviera clavando clavos en la madera. Por la noche escuchamos pasos que subían corriendo las escaleras del sótano y se detenían justo en la puerta. Frente a la puerta y luego descendiendo lentamente paso a paso, como si quien quisiera. Podría haber estado eligiendo el momento de regresar. El sótano no tenía otra salida. Y nunca hubo nadie allí. Pero lo peor fue cuando la vi. Un compañero de trabajo y yo acordamos compartir viajes para ahorrar dinero. Gasolina. Ese día me tocó conducir. Diciembre, 6 de la mañana, oscuro. Como boca de lobo. Arranqué el auto para olvidar, volví adentro a revisar los chivabas. Cierra las puertas, apaga las luces. La última habitación era el lavadero. La luz exterior estaba encendido para mi colega, pero el reflejo en la puerta de vidrio templado la cegó. Todo. Di un paso adelante y lo apagué. Fue entonces cuando ella apareció en mi reflejo. Una mujer, unos 10 centímetros más alta que yo, de hombros anchos y cabello oscuro. Cabello rizado que enmarcaba su rostro en desorden. Llevaba algo ligero, una bata. Tal vez azul pálido, y se quedó inmóvil detrás de mí, como si esperara a que observó. No vi tu cara. Estaba a la sombra. Conté 3 segundos antes de darme la vuelta. No había nadie. Mi marido y yo repetimos ese gesto decenas de veces, intentando reproducir el ilusión óptica. Medimos ángulos, probamos la luz, nos apoyamos en la pared donde brilla. Debería ser nada. Solo el vacío donde el cristal reflejaba solo la pared desnuda. Fue la primera vez que vi algo. Pero no sería el último. Ahora déjame contarte sobre la casa de mi padre, la primera casa en la que viví. Construido sobre un cementerio olvidado. Allí las cosas fueron diferentes. Ellos no fueron solo ruidos o sombras. Era como si el pasado respirara entre las paredes. Había una regla: el silencio los atraía.
Si la casa estaba demasiado silenciosa, no. No importaba si eran las 9 de la noche o las 4 de la mañana, el armario de mi habitación estaba. Se abrió sola, lentamente, como si alguien empujara la puerta desde dentro. Mi padre. Instaló un pestillo externo. Cerré el armario con llave 2 veces. Ambas noches me desperté con el sonido de un grito ahogado y agudo, exactamente igual al de un niño pequeño. La tercera vez dejé encendida la luz del armario. Y nunca más volví a oír nada. Años más tarde, cuando volví a visitar a mi padre, me enteré de que su nueva novia había colocó a sus hijas en mi antigua habitación. Mi marido y yo nos alojamos allí una noche. Intentó, en la oscuridad, mantener cerrada la puerta del armario. Luchó contra algo invisible. Hasta que me di por vencido y me fui a dormir en el sofá del salón. La vislumbraron, una mujer con un vestido antiguo, cabello castaño claro, atado en un moño severo, mangas largas hasta las muñecas como los pioneros que cruzaron estas tierras hace siglos. 3 chicas diferentes, incluyéndome a mí. Contamos la misma historia. Cuando estábamos enfermos, alguien vino por la noche. Se sentó en el borde de la cama, se pasó una mano fría por la frente y susurró cosas que no sabía. Se puede repetir, y luego se acostaba a nuestro lado, acunándonos hasta que nos quedábamos dormidos. Por las mañanas ningún adulto sabía que habíamos estado enfermos. Una vez, mientras leía en la cama, accidentalmente levanté la vista y lo vi en el espejo, un hombre de unos 50 años, vestido como el de los retratos de la Gran Depresión, mirándome con una tristeza que parecía pesar toneladas. Cuando me di vuelta, no había nadie. Tu descripción coincide con la de mi abuelo, confirmó mi padre años después, hojeando álbumes amarillentos. Y luego estaba el que caminaba junto al arroyo. Desde la primera noche en esa casa, apareció en el crepúsculo, un hombre bajo. Hombre corpulento, pantalón oscuro y camiseta blanca, caminando junto al agua que atraviesa nuestra tierra. Fui hasta donde el arroyo desaparecía bajo el camino, y regresé. Todos lo vimos, yo, mi media hermana, mi tía, todos los primos que pasaron la noche allá. En 2008, ya viviendo lejos, la prometida de mi padre confesó que le tenía miedo. Debe ser el vecino, se rió mi padre, abriendo un álbum de fotos. Señaló una imagen descolorida. Ese es tu vecino del arroyo. Mi padre palideció. Era una foto de su abuelo, fallecido en 1973. Esa misma noche la mujer hizo las maletas y se fue. Ni siquiera quería buscar él. ¿Qué dejó atrás? Estas son las historias que llevo. La música continúa, baja, como un lamento. Pero hay uno que realmente nunca conté. Un sueño que tuve cuando tenía 10 años, tan real que 40 años después, todavía huelo la tierra mojada y saboreo el miedo en la boca. Todo empezó de forma inocente, estaba sola en casa, durante el día todo era normal. Vivíamos en un casita aislada, rodeada de bosque. Los vecinos más cercanos eran unos 5 minutos a pie. De repente oí algo arrastrarse por el camino de piedra. Un crujido. Lento como ruedas de carro, pero demasiado lento. Salí al balcón y la vi, una carruaje antiguo cubierto de lona oscura, avanzando a cámara lenta sobre mí. Dirección. No sé por qué, pero un pánico helado me recorrió la espalda. Corrí hacia. Una vez dentro, cerré todas las puertas y bajé al sótano. Había una pequeña ventana con rejas que daba al patio trasero. El carruaje se detuvo. Justo cuando me acerqué al cristal. Bajó un hombre con sombrero de copa y abrigo negro. Se quedó quieto, mirándome fijamente. Como si supiera que yo estaba allí, escondida detrás de la valla. Luego, lentamente, se dirigió hacia la parte trasera del carruaje y tiró de la lona. En el interior, los cuerpos cuelgan de cuerdas del techo. Piernas balanceándose, caras hinchadas. Lívido. Pensé que estaban muertos. Hasta que el hombre hizo algo, un gesto, una orden y empezaron a hincharse. Los ojos saltones de las órbitas, la piel estirándose hasta casi estallar como globos. Carne podrida. Nunca me quitó los ojos de encima.
Y lo supe, era mi turno. Me desperté gritando, sudando y el corazón latiendo como un martillo. Para empeorar las cosas, la luz había caído. Tuve que andar a tientas en la oscuridad hasta la habitación de mis padres y acurrucarme en el suelo, junto a su cama, esperando que llegue el día. Y jurando que si alguna vez volvía a oír ruedas chirriar en la carretera, no miraría. El verdadero horror comenzó después de eso. Nunca le conté a nadie sobre este sueño. Era demasiado extraño, demasiado inquietante. Pero hace unos años, en una de esas conversación familiar sobre pesadillas, decidí que, después de una década, podía compartirla. Empecé a informar, omitiendo detalles en aras de la brevedad. Cuando llegué al carro, mi hermana menor me miró con una expresión extraña y preguntó: ¿Ese hombre llevaba sombrero de copa? Empezamos a comparar detalles. Y descubrimos que teníamos el mismo sueño. Hasta hoy no entiendo cómo. Quizás alguno de nosotros se lo dijo sin recordarlo, o ella. Absorbido sin darme cuenta. Pero lo juro, nunca hablé de eso con nadie. Fue absurdo. Demasiado. Incluso ahora, solo recordarlo me da escalofríos. Y sí, sigue siendo la peor pesadilla de mi vida. Fue en el verano de 2007, junio o julio. Yo tenía 17 años. Conocía bien el bosque, pero todavía era joven y tenía demasiada confianza. Mi familia tenía una cabaña en el noroeste de Wisconsin. Pasé todos los veranos allí y conocía cada sendero como la palma de mi mano. Por la noche, sin embargo, evitamos alejarnos de la cabaña o del fuego a la orilla del lago. Osos, lobos, pumas, todo lo que puedas imaginar. Lo peor fue la sensación de que algo nos observó, especialmente cerca del fuego. Desde el campamento, la línea de árboles era visible y en la oscuridad parecía como si algo estuviera acechando detrás de ellos. De día, el bosque era normal. Hasta ese día. Mi prima y yo estábamos jugando a la guerra con una pistola a presión. Yo todos camuflado, él no. En el fragor de la batalla, me retiré por un sendero para vehículos todoterreno hasta obtener ventaja. Terminamos alejándonos unos 200 metros, ya un tercio de la subida. Desde la colina. Cuando nos cansamos, nos detuvimos al borde de un claro, discutiendo quién ganó. Estaba a 3 metros de mí. Decidí gastarle una broma. Silencio. Susurré. Alguien nos está mirando. Se quedó helado. Y entonces me di cuenta, el bosque estaba muerto. Sin sonido. Ninguno. Pájaro. Sin viento. Una ola de miedo me recorrió mientras escaneaba el árboles, girando lentamente. Entonces lo vi. Algo se movió entre los baúles. Respirando pesadamente. Mirando al mío. Primo. No esperes que lo creas, pero eso no era un lobo. Al menos no como debería serlo. Era una bestia del tamaño de un oso negro, alrededor de 300 libras al menos. Pero él estaba de pie, agazapado detrás de un árbol. ¿Y que debería ser una pata? No lo fue. Era una garra incrustada en la corteza. Pelaje rojo oscuro. Tenemos que salir de aquí, murmuré. Al segundo siguiente, mi prima ya estaba corriendo colina abajo. Miré hacia atrás. La criatura se volvió hacia nosotros, dio unos pasos con ambas patas y luego, no estoy seguro. Parece que se cayó a 4 patas. Salí detrás de mi prima. La cosa vino después. Rompiendo ramas y parecía casi alcanzarnos, hasta que se detuvo abruptamente. Cuando salimos del bosque y corrimos hacia la cabaña. Lo que más me sorprendió fue el tamaño. De pie, debía medir casi 2 metros. ¿Y esos manos? Los lobos a veces se paran sobre sus patas traseras, pero no corren así. Ningún lobo alcanza ese tamaño. Los osos negros caminan erguidos, pero en forma torpe, nada de eso.
La descripción más cercana suena ridícula. Pero, un hombre lobo. O un perro perro si conoces las leyendas. Todavía no entiendo qué fue. Pero sucedió hace unos meses y no lo abandono de mi mente. Cabeza. De todas las cosas extrañas que he experimentado, esta es la peor. Mi madre y yo fuimos a caminar por el sendero Grande Morro. Era nuestra ruta habitual, 3 kilómetros desde la carretera hasta la base, luego la subida al sendero circular en la cima. Poco menos de 1 kilómetro de regreso. Somos locales y siempre hemos sabido que la gente allí se pierden, aunque no haya otros senderos. Es conocimiento restringido, a 15 kilómetros. Nadie siquiera escuchó hablar de eso. Habíamos hecho esa ruta decenas de veces, normalmente con los perros. Pero ese día éramos solo nosotros dos. Y nunca antes nos habíamos perdido. Caminamos no sé cuánto tiempo cuando noté que algo andaba mal, el sol no se movía. En el camino circular debería cambiar de posición a medida que caminábamos. Y con el tiempo ya. Deberíamos haber estado bajando, pero el camino seguía recto. Siempre me he guiado por sol y naturaleza, pero esa sección me era desconocida. Y peor, pasamos minutos de silencio. Fue entonces cuando saqué mi celular, 2:37 de la tarde. Sin señal. Allí siempre hubo cobertura. Salimos a las 11. En ese momento un escalofrío me recorrió. El paseo nunca. Fueron más de 1 hora y media de ida y vuelta. El sol debería haber estado alto, pero estaba bajo como si fuera el final de la tarde. Anoté la hora porque cuando me volví hacia mi madre, ella estaba mirando a través de mí. Literalmente 3 minutos parada, mirando al vacío a su izquierda, como si yo había desaparecido. A las 2:40 se despertó. Ya había retrocedido, intentando en vano llamarla. Mamá. Mamá. Sacudí su hombro rígido e incluso a los 20 años sentí que un pánico infantil se apoderaba de mí. Se giró y dijo en una voz que no era la suya, creo que el destino nos tiene. Tenemos que seguirnos. Fados. En nuestra familia las hadas no eran buenas. Eran esos seres de las historias de mi abuela, aquellos que engañan a los viajeros y roban niños. Me levanté y lo seguí, casi corriendo para seguir sus repentinos pasos. ¿Por qué ella dijo eso? ¿Qué hora es en tu reloj? Yo pregunté. Ella llevaba un mecánico batería. Levantó la muñeca y bajó la mano. Miró de nuevo. Eso no. Sentido. Negué con la cabeza. Vamos. Caminamos por un bosque que no reconocí, sin curvas, sin descensos, como si el camino nunca termina. Ahí me di cuenta que era malo, mi madre siempre tranquila e impasible empezó a ponerse nerviosa. Y cuando se pone nerviosa, se enoja. Se detuvo, levantó sus ojos de gitano, esos que siempre lo ven todo, y habló al vacío como si hubiera alguien allí. ¿Quién juega con nosotros? Devuélvemelo. A nosotros. La respuesta no fue un sonido. Fue una risa. Bajo. Húmedo. Viene por detrás. Dimos la vuelta y de repente estábamos en lo alto de la colina, en una bifurcación donde el sendero se divide a izquierda y derecha. No recordaba haber elegido un camino. Normalmente discutimos esto. Con mucha calma bajamos hasta la salida y llegamos al coche, aparcado cerca de una antigua iglesia y su cementerio. 5:12 en el reloj del tablero. Por cálculo deberíamos haber regresado a las 12:45 si hubiésemos seguido la ruta normal. O sobre las 4 si tenemos en cuenta las 2:45 de nuestros relojes. Perdimos 5 horas. He visto cosas raras. Pero esto fue uno de los peores. No fue solo miedo. No estaba solo. Fue un camino que conocí un día. Como cualquier otro. ¿A dónde se fueron esas 5 horas? ¿Dónde fue eso? ¿Bosque? Preguntas sin respuesta, que resuenan en la cabeza como un zumbido que no pasa.
Regresé allí solo, semanas después, para comprobar si volvería a suceder. Nada. El reloj. No mintió, el sol no se había perdido y el aire solo olía a tierra y hojas secas. ¿Cómo? Si ese día nunca hubiera existido. Pero ahora dejemos mis historias de lado. Hoy tenemos 2 informes de quienes, al igual que yo, se topó con lo que no debería existir. Gracias a los usuarios Seika Yanara Eson por compartir sus experiencias, y si tienes una también. Historia que te da escalofríos, envíala en los comentarios o en Telegram, ¿cómo es? En las instrucciones establecidas. Vayamos al primero. Música. Puede parecer absurdo, pero no es menos aterrador. Vivo en un pueblo donde a 100 metros de mi casa comienza el bosque. Del otro lado un vasto campo abierto donde el viento cortante no esconde nada. Fue allí en la primavera pasada que algo malo sucedió. 4 vacas desaparecieron sin dejar rastro. No eran nuestros, sino todo el pueblo. Movilizados para buscarlos. Los niños viajaban en ellos, los adultos compraban leche de los dueños. 4 días después los encontraron muertos. La primera hipótesis fue lobos, los restos, dijeron, habían sido devorados por zorros y chacales. Nada anormal. Suspiramos, seguimos adelante. En verano, un amigo y yo caminábamos por ese mismo campo cuando sucedió algo. Se trasladó al borde del arbusto. Tensos, pensamos en los lobos y nos alejamos a toda prisa. Pero fue en una noche bochornosa, casi sin viento, que todo cambió. No podíamos dormir, así que encendimos un fuego en el patio trasero para asar malvaviscos. Tan pronto como empezamos, se escuchó un crujido entre los arbustos. Intercambiamos miradas. Nos reímos, debieron ser ratas o los gatos del vecindario. Los nuestros dormían en casa. Acurrucado en el sofá. Alrededor de las 2 de la madrugada la cosa empeoró. Las básculas del patio de recreo crujieron y se balancearon solas. El viento, pensé, pero esas pesadas sillas de metal no se movían ni siquiera con fuertes ráfagas. Subimos. En la pared y vimos, se movían, eso sí, a un ritmo lento, deliberado. El aire estaba interrumpido. Fue entonces cuando distinguimos una silueta en la oscuridad. Algo o alguien estaba sentado allí, mirándonos directamente. En la penumbra de publicaciones parecía un animal, pero de una manera que helaba la sangre. Hicimos la señal. Desde la cruz apagamos el fuego presas del pánico y corrimos hacia la casa como nunca antes. Cerramos puertas, cerramos cortinas, acercamos a los gatos. Ellos dicen que el mal teme a los animales del pueblo. Extendimos cruces por todas las habitaciones y no cerramos las puertas. Ojos hasta el amanecer. Ha pasado un año. Todavía no sabemos qué fue eso. Pero sabemos que de primavera a otoño vuelve. Siéntate en esa misma balanza y observa quién permanece despierto por la noche. Desde entonces nadie se atreve a irse. Después del atardecer. ¿Y las balanzas? Continúan moviéndose solos en las noches sin viento. Música. Tenía 13 o 14 años cuando mi familia se mudó a una nueva casa. El segundo piso aún estaba en construcción y la escalera temporal era de metal, con escalones de madera mal ajustados, esos que crujen con cada paso, el sonido resonando como una advertencia. Ese día mi padre no estaba y mi madre y mi abuela habían salido al mercado, cerrando la casa desde fuera. Estaba arriba solo, absorto en la pantalla de computadora. No sé cuánto tiempo pasó cuando escuché pasos en las escaleras. Pasos humanos. Por supuesto. Contado. 1, 2, 3, hasta 12, exactamente el número de pasos. Mamá, ¿ya regresaron? Grité. Silencio. Nunca me había levantado tan rápido. Lo primero que cogí fue la plancha. Pesado, frío. Con él en una mano y el teléfono en la otra, llamé a mi mamá. Acabamos de llegar al mercado. Volvemos, respondió ella. Me quedé allí inmóvil, apretando el hierro como si fuera un arma,
hasta que oyeron la llave en la puerta. Cerrar con llave. Cuando se lo dije se rieron. Debe ser el gato, dijeron. O tu imaginación. Como si los gatos. Subir escaleras con escalones de adulto. Por la noche saqueamos toda la casa, incluido el sótano. Nada. Pero desde entonces, antes. Dormir, revisamos cada rincón. Y la puerta del sótano. Siempre bloqueado con algo. Pesado. Hoy tengo 25 años. Todavía recuerdo esos pasos. Todavía siento el miedo. Eso me paralizó. Y todavía cerramos el sótano con llave todas las noches. Música. Estas fueron las historias de hoy. ¿Cuál te marcó más? Déjalo en los comentarios y si tienes una experiencia similar, compártela. No olvides darle me gusta. Regístrate y si quieres más informes como estos, mi Telegram tiene contenido. Exclusivas y aviso de nuevos vídeos. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.